Jesucristo en Marcos 3, verso 9, mandó a tener un barco siempre listo por las multitudes. Que a veces las multitudes se agolpaban sobre él y le hacían presión. Y él tenía ese, digamos, vehículo para fugar, siempre dispuesto. Y vemos en Marcos 4:35 que Jesucristo manda a sus seguidores a ir con él en el barco para pasar a la otra parte. Vemos la tempestad, vemos cómo Cristo calma la tempestad y qué hermosa historia. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que cada historia en la Biblia pasó exactamente como está escrito. Yo no tengo problema con creer las cosas milagrosas de la Biblia, porque Dios es un Dios que hace milagros. A mí no me cuesta entender que el Dios que creó, habló y creó el mundo con el poder de su palabra, también gobernaba en su creación. Fácil de creer cuando aceptamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, también creo que lo que encontramos en estas historias milagrosas, en los evangelios, también tipifican diferentes aspectos de la vida cristiana. A veces la salvación, a veces nuestro andar cotidiano con Cristo Jesús. Así es que con esa perspectiva que vamos a estudiar este milagro hoy en día. Primeramente, cuando pensamos en este barco, en esta barquilla, implica una cercanía con Jesús. Porque mientras a veces las multitudes le seguían, miles y miles de personas, a veces 10,000 de personas, no pueden entrar todos en el barco. No, mis hermanos, no es un barquito, no dice la Biblia. Así que los que estaban en el barco con él eran las personas que querían disfrutar la cercanía y la intimidad con Cristo Jesús. Los que realmente deseaban estar con él. A veces las gentes seguían a Cristo porque querían algo, porque querían sanidad, o porque querían pan. Escucharon del milagro de panes y peces. No, sigamos a Cristo por eso, pero no. Los que estaban en el barco le siguieron porque realmente disfrutaban y querían más de esa cercanía con Cristo Jesús. Y por supuesto, este barco en la historia representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en los 8,000 millones de personas que hay en el mundo, ¿cuántos disfrutan una relación personal con Cristo? No tengo números exactos, pero lo que puedo decirte es esto: somos la minoría. Somos la minoría. ¿A poco no dijo Jesús que la minoría y pocos son los que encuentran el camino a la vida eterna? Pocos son los que van por ese camino angosto. La mayoría van por el camino ancho. La mayoría van por el camino que lleva a la perdición. Así que sin duda, este barco con los discípulos, con Cristo, representa cómo está la iglesia hoy en día. Rodeado de personas que hasta aborrecen a Cristo Jesús. Y los que disfrutan una relación personal con Él somos la minoría. La familia de Dios es la minoría hoy en día. Ahora bien, vamos a entrar a ver la historia. Verso 35, Jesús da una orden. Pasemos de la otra parte. Esto fue una referencia directa a llegar al otro lado del mar. Por supuesto, algo tal como lo lees. De pasar al otro lado de este lago para llegar a la mar, para poder llegar al otro lado. Pero bien viene a mi mente lo que representa. Nosotros creemos firmemente que cuando somos salvos, el día en que nos moramos, ¿qué va a pasar con nosotros? Iremos al más allá con Él. El que es hijo de Dios no debe dudar de ninguna manera que en el más allá, en el futuro, o sea, después de la muerte, vamos a estar con el Señor. Y en esta historia Jesús es un mandamiento, pero al mismo tiempo lo puede ver como una invitación. Pasemos de la otra parte.
pasen al otro lado conmigo. ¿Saben qué, mis hermanos? Durante su ministerio Jesús dejaba abierta esta invitación a todos a pasar con Él más allá de la muerte. Van a Juan 3, ¿sí? Con su lugar siempre Marcos. Ponga ahí un papelito, un lapicero, lo que sea. Y vayan a Juan capítulo 3. ¿Para quién o para quienes está abierta la invitación de pasar al otro lado con Él? En Juan capítulo 3, versos 15 y 16 dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, el nombre mío no está ahí, ni el nombre suyo tampoco, pero estamos adentro de esa frase que dice, todo aquel. Jesucristo murió por ti, y todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna. Ahora bien, mis hermanos, la Biblia es muy clara, especialmente en el libro de Juan, para quien Cristo extiende esta invitación. Juan capítulo 5, miren verso 24. Juan 5, verso 24. ¿Quién va a pasar al más allá con Cristo? Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Quiénes son los que pasarán más allá con él? El que oye y cree al que me ha enviado. Ya ha pasado de la muerte y entrará a la vida eterna. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, su versículo 26. Juan 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesucristo pone énfasis en la necesidad de creer en Él para poder tener la vida eterna. Una y otra vez encontramos esta frase en la palabra de Dios. Cristo vino a morir, Él derramó su sangre. Pero hay que oír esa palabra y hay que creer en esa palabra. Y los que creen en Jesucristo como Salvador pasan de la muerte a la vida. Los que creen en Cristo como Salvador reciben lo que se llama el perdón de pecado. Lo vamos a ver en un momento. Juan capítulo 12. Juan 12, verso 46. 12, 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así y así sucesivamente vemos la necesidad de creer en Cristo para poder tener la vida eterna, poder andar en luz y no en tinieblas y poder ir al más allá con Él. Van a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Tratamos de hacer esto muy claro. No tratamos de confundir a la gente con términos teológicos que se requiere un diccionario para entender. Tratamos de ser bíblicos, tratamos de ser básicos en la forma de explicar las cosas. Y lo que le puedo decir cándidamente, lo que impide a uno de llegar al cielo en su estado presente, pecaminoso, es el mismo pecado. Dios es tan puro y santo, y el lugar donde Él mora es tan santo que no puede dejar que siquiera un pecado esté en su presencia. Vemos eso en Apocalipsis. Así que lo que yo necesito, claro, es el perdón de pecados. ¿Cómo lo obtengo? A través de la fe en Cristo. Miren Hechos capítulo 10 y su versículo 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, nuestros nombres propios no están allí, pero estamos adentro de esa frase, todos los que en Él creyeren. Mis hermanos, la invitación de pasar al otro lado con Él se extiende a todos. Lamentablemente, hay quienes rechazan la oferta. Rechazan
la sangre derramada de Cristo, rechazan el perdón de pecados que Él ofrece y por lo tanto no podrán ir al más allá con Él. Pero de que la invitación está abierta, está abierta. De que Cristo mandó a arrepentirse y creer el Evangelio, Él lo mandó. Es cuestión cómo vas a responder a esa palabra que Él ha dejado. Vuelvan a Marcos 4. Vemos la invitación y el mandamiento de pasar con Él. En verso 36 vemos el despegue de la orilla. Dice, y despachando la multitud. Esto nos habla de seguir a Jesús, o para seguir a Jesús, requiere alejarse de la mayoría. Despachando la multitud. Les dije hace un momento que las multitudes a veces seguían a Cristo por motivos egoístas. Pero los que entran en el barco para ir al otro lado con Él, tienen que dejar las multitudes atrás. Y es así porque la mayoría, oigan bien, la mayoría no aceptarán a Cristo Jesús. Ya les dije, en Mateo 7, 13 y 14, el camino que lleva la vida es angosto. Y no es porque Dios así quiere perjudicar a la gente. La gente hace caso omiso a la imitación de Él y van por donde van la mayoría. Hay un pensamiento muy erróneo que existe en muchas facetas de la vida, tanto en el trabajo, como en el hogar, como en el gobierno, que si la mayoría lo está haciendo, que tiene que estar bien. Bíblicamente eso no es así. Bíblicamente muchas veces la mayoría está en error. Hermano David leyó hace un momento, Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios y uno siempre es la mayoría, siempre. Numéricamente somos la minoría, pero cuando uno se asocia con Dios, cuando uno se pone al lado de Dios, somos más poderosos en Cristo. Punto es, mis hermanos, no, jamás diga, bueno, voy a ver qué piensa la mayoría. Y lo que diga la mayoría, voy con ellos. Porque honestamente, aunque en un sentido muy ambiguo, este país se conoce como país cristiano, es solo en nombre, no en práctica. ¿Realmente creen ustedes que la mayoría de personas que viven en esta nación disfrutan una relación personal con Dios? Claro que no. ¿Cómo lo sé? Porque las calles no serían como son, la violencia no sería como es, el pecado abundante no sería como es, si realmente los creyentes fuesen la mayoría en esta nación. Hay que despachar las multitudes. Mateo 19, vayan allá. Mateo 19. Mateo 19, versículo 29. Dice, cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Me acuerdo hace años, conocí a un señor en el trabajo, un albanés, era musulmán. Y me estaba haciendo preguntas de la Biblia, y le respondía y todo. En fin, logré predicarle el Evangelio. Y le pregunté qué pensaba. Y me dijo, tiene sentido todo lo que estás diciendo. Es más, mi mujer es cristiana. Pero no creo que pueda convertirme. ¿Y por qué le digo? Es que mi madre es musulmana, así de hueso colorado. Dyed in the wool. Hueso colorado. Así, si yo me convierto al cristianismo, es una gran ofensa para ella. Y no quería hacerlo. Ahora eso fue hace años, yo no sé, no he vuelto a hablar con él. Quisiera pensar que él recapacitó. Quisiera pensar que él se dio cuenta del gran error de no dejar atrás lo que está en error para abrazar lo que es verdadero. Punto es, no vale la pena ir a la perdición por nadie.
Porque nadie va a entrar ni al cielo ni al infierno agarrado de la mano con alguien. Cada quien va a entrar por su propia cuenta, individualmente. Así es. Como uno cuando entra a un estadio de fútbol, tal vez está el torniquete, tiene que entrar uno por uno. Si tratan dos al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Se quedan atorrados, ¿verdad? Uno por uno. Y así es. Despachar las multitudes nos habla de dejar atrás cualquier persona, cualquier cosa que te está aferrando a la orilla, que te estorba de entrar al barco con Cristo Jesús. No dejes que nadie te estorbe a venir a Cristo. Cristo dijo en este pasaje, lo que tú dejas, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, no, por mi nombre, tú vas a recibir 100 veces tanto. O sea, no crees que vas a perder con entrar en una relación con Cristo. Vas a ganar. Vas a ganar. Marcos 4, verso 36. Despachando la multitud, dice, le tomaron como estaba. Los discípulos recibieron a Jesús tal como era. No intentaron cambiarlo a su manera. No trataron de sublevar su autoridad. Y esto nos habla de la necesidad de aceptar a Cristo tal como es. Ahora bien, nosotros que no hemos visto a Cristo físicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de aceptarlo tal como es, ¿dónde encontramos la descripción de Cristo? Pues en su palabra, por supuesto, ¿verdad? Y no es lo nuestro tratar de imaginar un Cristo que es semejante a nosotros. Que porque a mí me gusta comer tacos, pues a Cristo también. Porque a mí me gusta esto, pues a Cristo también. No. Lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de Cristo es lo que debemos aceptar sobre Él. Hay muchos pasajes que podríamos leer para revelar su carácter, pero hay un pasaje específicamente que me gusta, porque contiene de forma resumida cómo es Cristo. Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Es un hermoso pasaje. Si alguien una vez te pregunta, ¿cómo es Cristo? Ahorita te digo. Hebreos 7, verso 26. Porque tal pontífice, sumo sacerdote es Cristo. Nos convenía. ¿Cómo es? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Qué hermosa descripción de Cristo Jesús. Lamentablemente hay personas que por su mala conducta, por sus mentalidades corrompidas, se imaginan a un Jesús que estuviera de acuerdo con su pecado. Se imaginan a un Jesús que no les corregiría acerca de su pecado. Que porque ellos lo hacen y ellos lo justifican, pues Cristo lo harían también. Déjame decirles, mis hermanos, independiente de mi conducta, Cristo es santo, Cristo es inocente, Él es limpio, Él es apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. No se imaginan a un Jesús que iba al disco el viernes y el sábado y la sinagoga el día domingo. No, mis hermanos, eso no es el Cristo bíblico. El Cristo de la palabra es santo, puro, limpio, que se deleitaba haciendo la voluntad de Dios. Pero existe la mentalidad humana que quiere corromper a Cristo, bajarlo a su forma de ser y su forma de pensar. Pero dice bíblicamente en Marcos 4, hay que tomar a Cristo como es, no alterarlo. Después dice Marcos 4, vuelven allá, Marcos 4, 36. Y había también con él otros barquitos. Ahora es interesante que antes de la tormenta había muchos barquitos, otros. ¿Cuántos? No sé, 2, 3, 4, 10. Pero cuando llegamos al final de la historia, es un solo barco que llega al otro lado. Y esto me habla, mis hermanos, de las muchas religiones que existen hoy en día, que todos, de cierta forma, prometen llevarte al otro lado.
Todos te preparan para el más allá. Y algunas religiones que otras ofrecen más certidumbre que otras. Pero de que existen muchas religiones en el tiempo actual para poder llegar al otro lado, quiero decirte algo. Esto no es odioso, esto no es antipático, esto es verdadero. En la historia, ¿cuántos barcos llegan al otro lado? Es un solo. ¿Quién estaba de capitán en ese barco? Cristo. Una religión que no depende totalmente de Cristo para poder llegar al más allá, no llega a ninguna parte. Te puede ayudar en tu vida cotidiana, pero no te va a llevar al más allá. Jesucristo dijo muy claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En nuestra frase, en nuestra historia podemos decir, yo soy el único barco, yo soy el único medio de transporte para poder llegar al más allá. Solamente el barco donde capitanea Jesús llegará al otro lado. Encontramos en verso 36. Verso 37, vayan allá. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Vemos aquí la tempestad. La tempestad. La tempestad se levantó por un recio viento y obviamente esto, cuando hay mucho viento, la marea sube y hay olas. Y esas olas estaban entrando al barco, encontramos en la historia. Tarde o temprano, mis hermanos, llegarán tempestades a las vidas de los hijos de Dios. Por lo visto, en versos 35 y 36, los discípulos estaban en el mero centro de la voluntad de Dios. Escucharon a Jesús decir, pasemos al otro lado. Dijeron, sí, Señor, tal como eres, lo que tú digas, estoy a bordo. Todo era obediencia en esos versos. Y aún así, llega la tempestad a la vida. Permítanme decirles un secreto, por si no lo sabía. La vida de un hijo de Dios no implica que somos eximidos de las tormentas de la vida. Si alguien te dijo, si tú vienes a Cristo, tus problemas desaparecen, o son ignorantes o son engañadores. ¿A poco no leímos cuando fue hace 2 domingos? Que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que sí hay tribulaciones, sí hay tormentas en la vida, sí hay problemas que se levantan, como pasó con los discípulos. Ahora, la mar en su furia en la Biblia representa los impíos. Va en Isaías 57. Isaías 57. Si el barco representa a Cristo, la relación cercana con Él, representa a la iglesia, donde uno disfruta compañerismo con Cristo, la mar en su furia representa a los impíos. Isaías 57, versos 20 y 21. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Ya ven? La mar en tempestad es como los impíos, que no pueden estar quietos, y así Dios los describe. Ahora bien, nos hace entender entonces que esta prueba que vino a los discípulos era causado por la mar en su furia, pero representa cosas que vienen a la vida de un creyente por el mundo en que estamos viviendo. Jesús prometió a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice de buena primera, vendrán tempestades,
Vendrán tiempos difíciles, pero lo que pueden confiar es mi presencia continua con ustedes. Ahora, alguien podría preguntar, ¿por qué Dios, que es mi Padre Celestial, que yo lo amo a Él y Él a mí, yo le he aceptado a Cristo como Salvador y yo disfruto de relación, ¿por qué Él va a permitir que yo pase por dificultades? Santiago 1, vamos a ver el propósito de Dios en las pruebas. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. El propósito de Dios en permitir que las pruebas, por más duras que sean, vengan a nuestra vida, es para formar virtudes en nosotros. Cosas que de otra manera nunca desarrollaríamos, mis hermanos. Porque si no fuera por los momentos difíciles, no aprenderíamos a descansar y depender totalmente en Dios. Y es así. Cuando todo marcha bien, uno puede pensar, bueno, yo me sostengo. Yo estoy bien, yo soy el rey o la reina de mi vida. Yo estoy en control de todo. Si viene una tribulación, nos damos cuenta que no es así. Así que a través de esas pruebas, el propósito de Dios es conducirnos hacia una relación más cercana con Él. Veamos a las pruebas, mis hermanos, no como cosas que deben botarnos, sino oportunidades para afinarnos y moldearnos al carácter de Jesucristo. Marcos 4, verso 38. Dice, el 37, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se hinchía. Ahora, nos deja entender entonces que esta tribulación, esta tempestad que vino, duró un rato. Porque para que formen las olas y por el viento requiere un poco de tiempo. Y para que las olas llenasen el barco, significa que ya había pasado cierto tiempo. Pero todavía nadie está dependiendo y buscando al Maestro. ¿Sabe dónde estaba Jesús todo ese tiempo? Durmiendo, así dice en verso 38. Y cuando vino la primera ola al barco, esos discípulos marineros experimentaron la tormenta. No, eso podemos. Pues una olita nada más. Y vino otra y no, pues buscan el bote y comienzan a sacar el agua. Pensaron que podían por sí mismos. Pero luego por la fuerza de esa gran tempestad, se encontraban con la gran necesidad de buscar ayuda divina. Porque no podían vaciar el agua del barco antes de que se llenara de agua. Dice que ya se henchía, estaba ya hasta el máximo. Pronto se iba a negar ese barco si no buscan ayuda de Cristo. Me pregunto, ¿por qué esperaron tanto? ¿Por qué no buscar la ayuda de Jesús cuando la primera ola se levanta? La primera ola entra al barco. ¿Sabe qué? Yo pienso que a veces demoramos mucho en buscar ayuda de Dios. A los 3, 4 años, 5 años el chico se pone rebelde. No, pues no, es su etapa de rebelión. A los 6, 7, 8 años se pone un poquito más rebelde. No, es su etapa. Y a los 13 años estamos que no hayamos qué hacer. El barco está lleno de olas. Pero ¿por qué no buscamos ayuda cuando inicialmente vimos señales de turbación? En el matrimonio, un problemita por aquí, pero es una pequeña ola que entra al barco. Una pequeña ola. No, pues todavía puedo, no necesito ayuda. Y luego se encuentran con el barco al punto de hundirse. Mis hermanos, Dios no dice, bueno, hagan lo que puedan y cuando ya no pueden más, yo les ayudo. No.
echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:7. Punto es, por más mínima que sea la tribulación o la prueba, o más grande que sea, nunca, jamás es un mal tiempo para buscar ayuda del Señor. Y entre más temprano, mejor. Mejor, mis hermanos. Es un milagro que Cristo hace aquí, porque la situación se prestaba para eso. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos, hermanos, aquí la perspectiva errónea de los discípulos. Porque quiero que piensen la situación. En medio de esta gran tempestad, Jesús estaba de lo más tranquilo, durmiendo en una cama de agua. Hoy en día hay cama de agua, ¿verdad? Pero eso era literalmente una cama de agua. Ya el barco estaba lleno de olas y Jesús durmiendo en medio de todo eso. Punto es que el maestro estaba tranquilo. El maestro estaba ni dignó de levantarse hasta que vinieron ellos. Y en medio de esa tempestad, con un Jesús tranquilo, con un Jesús calmado, con un Jesús reposando, están los discípulos con miedo de hasta perder sus propias vidas. Así que van los discípulos y despiertan a Jesús acusándole de no tener cuidado de ellos. ¿Verdad? Le despiertan y dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es una acusación puntuda. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, por si no sabías, aquí estamos por morir. Y allá estás tú durmiendo. O sea, ni cuidado de nosotros, ni tampoco cuidado de ti. Pero en ese momento, mis hermanos, cuando hablaron esas palabras, habían perdido su enfoque. Porque habían visto en otros días, otros tiempos, a Jesús hacer milagros sobre la naturaleza, sobre enfermedades. O sea, sabían que Jesús era poderoso. Por eso le seguían. Y sin embargo, en vez de acudir y confiar en Él y decir, bueno, si Cristo está tranquilo, yo también voy a estar tranquilo. Ellos se enfocaron en lo que estaba pasando alrededor del barco en vez de Cristo, que el capitán del barco. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Nosotros que pertenecemos a la familia de Dios y somos hijos de Dios, que Cristo es nuestro capitán. Cuando nos enfocamos en Él, todo está bien. Pero cuando miramos lo que está pasando en la mar, lo que los impíos están haciendo, llegamos a pensar que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no estás actuando en medio de un mundo tan malvado? Mis hermanos, hemos visto cosas en la última década y media, cosas impías que el mundo en nuestro alrededor está haciendo y aceptando. Y uno puede llegar a pensar, decir, mire, cómo está nuestro barco, cómo está nuestra iglesia, que viene la maldad y viene la impiedad, estamos siendo azotados por la maldad del mundo. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Por más feroz que sea el ambiente del mundo hacia la iglesia, y hacia el Evangelio, y hacia Cristo, no altera nuestra relación con el capitán. Y si el capitán está tranquilo, ¿por qué los marineros no? Cuando uno va a abordar un avión, bueno, creo que no hay piloto aquí, ¿verdad? Confiamos plenamente en el piloto. Y a veces hay turbulencia, ¿verdad? Uno se siente que agita el avión. Y el piloto, como es buen hombre, avisa, ¿verdad? Vamos a pasar por turbulencia. Ahora, ¿realmente creen ustedes que el piloto tiene miedo cuando pasa por turbulencia? Él lo ha hecho muchas veces. No es nada para él. Él avisa para que tú no tengas miedo. Mis hermanos, y a ver, lo pasan gritando y agarrándose la silla como si fuera a hacer algo.
Pues si se cae el avión, pues no hay sobrevivientes. El piloto está tranquilo. Mis hermanos, Dios sabe exactamente la maldad que se está maquinando hoy día. Dios sabe lo que los gobernadores están maquinando para tiempos futuros. Él lo sabe. Y Él no está, ¿qué voy a hacer? Él no está agitado. Él no está turbado. Y siempre y cuando nuestro enfoque esté en Él y no en el mundo, vamos a pasarlo bien. Y lo que pasa es que uno puede llegar a pensar que el Evangelio y la sobrevivencia del Evangelio depende de una sola nación. O cualquier nación, sea esta o sea otra. Que si esa nación que era cristiana o es cristiana, si esa nación deja de Dios, ¿qué va a pasar con el Evangelio? Déjenme explicarles algo. Yo soy nacido aquí, soy americano. Pero mi lealtad no es a esta nación, es a Cristo. Y si esta nación, que apenas, para que sepan, ni 250 años tiene de existencia, ni siquiera 250, le da la espalda a Dios, el Evangelio de Cristo va a continuar igual como continuaba por unos 1700 años antes de que esta nación fuese formada. Punto es, ni los Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, ni España, ni cualquier otro país es la columna y baluarte del Evangelio. Si esa nación decide rechazar a Cristo, ellos pierden, pero el Evangelio sigue. Y cualquier nación que le da la espalda a Dios terminará en un montón de escombros como las otras naciones que lo han hecho. El Evangelio sigue de pie. Así que haga el mundo lo que quiera, que haga esa mar en su fuego lo que quiera, la iglesia de Cristo sigue igual. Cristo dio la promesa a su iglesia en Mateo 16, verso 18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué hermosa promesa nos ha dado el Señor Jesús para su iglesia. Ahora, en medio de la tribulación, como estaban los discípulos, en medio de esa tempestad, optaron por fijarse más en la tormenta y no en Jesús. Cuando nosotros pasamos por dificultades y tribulaciones, podemos enfocarnos demasiado en la tribulación y perder la mirada en Cristo. Y cuando eso sucede, vendrán acusaciones. ¿Qué Dios? ¿Tienes cuidado de mí? ¿No sabes que aquí estoy sufriendo? Yo que soy tu hijo. Yo que soy tan buena oveja. Acusaciones. Pero es porque nosotros hemos perdido el enfoque en el Señor. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Punto y final. Punto es, aunque pases por el valle de la sombra de muerte, tú estarás conmigo, dijo el salmista. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, allí estaré contigo. Y Dios usó al profeta Isaías para confirmar al pueblo de Israel, yo voy a estar con ustedes. Así que no se preocupen, no se desesperen. El lugar más seguro es estar en compañía con Cristo Jesús. Estoy muy agradecido no haber nacido en tiempos de alta persecución, cuando literalmente alimentaban a los animales con los cristianos, echándolos a las fieras como entretenimiento para los paganos. Pero imagínese usted por un momento, está en esa situación. Estás guardado y sabes que mañana te van a soltar los leones en un gran estadio. Humanamente hablando, ¿qué consuelo hay? Que tú sabes que va a ser doloroso, miedoso y todo eso. No va a ser nada fácil. ¿Qué puede sostener la fe de una persona pasando por esa tribulación tan fuerte? Solamente el conocimiento que Cristo está conmigo y pase lo que pase con mi cuerpo físico, voy al más allá con Él. Y por más dolorosa que esta muerte sea, voy al más allá con Él. Punto es, mis hermanos, es admirable ver cómo los mártires en la iglesia primitiva
enfrentaron y desafiaron a la muerte, confiando en Cristo Jesús en todo momento. Ahora, terminemos en Marcos 4, verso 39, al final. Y levantándose, increpó el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. No era nada difícil para Jesús hacer esto. Con un par de palabras se calmó la tempestad. Calla, enmudece. Y ese instante la naturaleza obedeció a su creador. Si usted y yo intentamos hacer lo mismo, nada va a pasar. Nada va a pasar. Pero el maestro, a su creador, tiene que hacerle caso su naturaleza. Ahora bien, miren la reacción de los discípulos aquí. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, en verso 37, cuando vino la tempestad, tenían miedo de ¿qué? De la mar, de la tempestad, de hundirse allí. Pero en verso 41, su temor cambia. No es un temor acerca de la mar, sino temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? O sea, siguen con temor, pero no temor de la mar, porque conocieron a aquel que tiene poder sobre la mar. Y es interesante la pregunta que hacen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? La Biblia contesta esa pregunta en el Antiguo Testamento. Salmo 65. Salmo 65. Y versículos 5 al 8. Yo estoy seguro que uno que otro discípulo entendía quién estaba en su presencia, porque tienen conocimiento de la Biblia, habían leído las Escrituras, y ya las Escrituras estaban siendo reveladas en sus propias vidas. Salmo 65, versos 5 al 8. 65, versos 5 al 8. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud. Esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines de la mar. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen tus maravillas, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. En versículo 7, bueno, leímos del 5 para que vean de quién estamos hablando. ¿Quién es el sujeto de verso 5? Dios de nuestra salvación, Jehová Dios. Cuando el salmista describe lo que Dios hace en verso 7, dice que Él amansa, Él apacigua, Él calma, ¿qué? El estruendo de los mares y de sus ondas. ¿Qué hizo Jesús en Marcos 4? Calmó los mares, calmó sus ondas, pero también dice que Él amansa el alboroto de las gentes. Encima de calmar esa gran mar en su tempestad, Cristo calmó el temor que los discípulos tenían hacia esas tribulaciones. Mis hermanos, sepan algo. Cristo no solamente puede calmar la tempestad en tu vida, sino puede calmar tu temor hacia una futura tempestad. Él calma, Él amansa el estruendo de los mares, las ondas y de las gentes. Pero noten algo. El nombre de Jesús no se encuentra en Salmo 65, sino ¿quién? Jehová Dios. Vayan a Salmo 89. Salmo 89, versos 8 y 9. Dice, oh Jehová, para que sepan de quién estamos hablando, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas.
Los salmistas están de acuerdo en confirmar que aquel que tiene poder sobre la bravura de la mar, el que puede calmar sus ondas, ¿quién es? Jehová, Dios de los ejércitos. No solamente eso, dice en verso 8, ¿quién como tú? O sea, tú y nadie más puede hacerlo. Tú y nadie más. Por tanto, cuando Jesucristo, el Hijo del Hombre, viene manifestando poder que únicamente es atribuido a Jehová Dios, ¿ya entienden, mis hermanos, por qué los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y aún el viento le obedecen, porque estaban en la mera presencia de Jehová, Dios de los ejércitos encarnado. Y tenemos que entender que Cristo es Dios en la carne, en forma corporal, sí, el verbo encarnado, pero manifestando todos los atributos de nuestro gran Creador. Y cuando eso entró a sus mentes, dijeron, bueno, ya no tengo miedo de la tribulación, tengo más temor de aquel que controla y puede apaciguar esa tribulación. Salmo 107, casi terminamos. Salmo 107, versos 23 al 31. Y no se olviden, estos salmos habrían tenido los discípulos en su posesión, en rollos o de perdida en la sinagoga podían leer. Los habían escuchado, escritos cientos y miles de años antes de que viviesen ellos. Sin embargo, cuando lees en este salmo, posteriormente de pasar esa experiencia alta mar, mira lo que dice el verso 23. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Qué ocupación tenían varios de los discípulos? Pescadores. Pasaban tiempo alta mar. El salmo dice, los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio, su vivienda está en las aguas. ¿Qué pasa? Ellos han visto las obras ¿de quién? De Jehová. Y sus maravillas en lo profundo. ¿Quién estaba obrando Marcos 4? Jehová en la carne. ¿Qué estaba haciendo? Maravillas. Nada natural, algo sobrenatural. ¿Quiénes lo vieron? Los humildes pescadores, los que hacen negocio en la mar. Verso 25, Él dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad que levanta sus ondas. Ellos experimentaron eso. Experimentaron el recio viento, experimentaron las olas. 26, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos y toda su ciencia es perdida. Exactamente la mentalidad de los discípulos cuando ese barco estaba por hundirse. Pensaron, aquí nos morimos, aquí vamos a perecer. 28, claman empero a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. ¿A quién clamaron los discípulos en Marcos 4? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Comparándolo con Salmos, ¿a quién estaban clamando? Jehová, Dios en la carne. Y al clamar a Jehová en su angustia, ¿qué hace Jehová? Los libra de sus aflicciones. ¿Haciendo qué? 29. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mis hermanos, esto es algo increíble. Olas grandes que andan al barco y ¡pau! Instantáneamente, no así paulatinamente, instantáneamente sosiegan o entra el sosiego, se apaciguan sus ondas. ¿Por qué? Porque clamaron a Jehová. 30. Alégrense luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vamos a Marcos 5. Terminamos con esto ya. Marcos 5. Iniciamos viendo la invitación de pasar con Él. Pasemos a otro lado. Váyanse conmigo. Sí, Señor.
estoy a bordo. Despacho la multitud, dejo atrás cualquier estorbo, cualquier diligencia y voy contigo. Los otros barquitos ya no están. No hay mención de ellos. No aguantaron la tormenta de la vida. Vino la tempestad, el maestro calma la tempestad. Y en Marcos capítulo 5, verso 1, y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos. Si usted lo compara con Marcos 4:35, exactamente lo que Jesús prometió es lo que llegó a suceder. Jesús dice, véngase conmigo y vamos a llegar al otro lado, contra viento y contra marea. Y es exactamente lo que pasó. Punto es, cuando Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú puedes dar por sentado que así va a ser. Independientemente de cómo sea el viaje, con mucha tribulación, con mucha aflicción, con pruebas, sin poder más, Cristo es fiel y Él va a cumplir lo que Él prometió. Pase conmigo a otro lado y allí vamos a llegar. Como decía en Salmo, los guió al puerto donde deseaban. Mis hermanos, esta historia es hermosa. No solamente porque muestra el poder de Cristo sobre la creación, nos muestra que Jesús es Dios encarnado, pero también nos muestra que el que confía en Cristo va a ser recipiente de todas las promesas que Cristo ha hecho a los suyos. La pregunta clave es, ¿has abordado el barco de Jesús? Porque las multitudes no estaban en el barco. Los que fueron otros barquitos no llegaron. Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay forma de llegar al paraíso, llegar al cielo, de tener vida eterna, excepto por la sangre derramada de Cristo Jesús. Les exhorto, si usted no ha conocido a Cristo como Salvador, hoy día se arrepienta y conozca a Cristo como Salvador. Clámale a Él, invoque el nombre de Cristo y entre a la familia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por todo lo que tu Biblia nos enseña. Y las historias como esta, Señor, de un milagro alta mar, donde mostraste tu poder divino sobre la creación y al mismo tiempo calmaste los temores de los discípulos. Señor, vemos claramente unos paralelos con la vida cristiana y sabemos que en la vida pueden venir dificultades, pero sobre todo, nuestro enfoque tiene que estar puesto en ti. Si nos enfocamos en lo que el mundo está haciendo, nos vamos a esperar. Si nos enfocamos en la maldad de los impíos, podemos pensar que ya no tienes cuidado de nosotros. Pero Cristo prometió estar con nosotros hasta el final. Y Señor, gracias por cumplir tus promesas. El saber que un día vamos a llegar a la presencia tuya por haber venido por medio de Cristo Jesús. Padre, si hubiera alguien aquí que no te conoce como Salvador, te ruego que hoy día pueda entrar en relación de padre e hijo contigo. Que no sea espectador del Evangelio, sino participante del Evangelio. Que pueda abrazar las verdades de Dios con todo corazón, entendiendo que es pecador, digno de muerte, y que solamente por el perdón y la misericordia de Cristo podemos tener la entrada a la vida eterna. Padre, los que ya somos salvos, ayúdanos a enfocarnos siempre en ti. Que venga cualquier prueba, tú eres nuestro apoyo, tú eres nuestro sostén. A ti clamamos y en ti confiamos. Sé tú nuestro baluarte aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Padre, bendiga a cada uno que viene este día. Los que están viendo por otro lado, Señor, también bendíceles y bendiga nuestros esfuerzos en predicar esta tarde. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.